Bueno, pues hoy toca desmontar el cubrecárter, cambiar el aceite y ya de paso pues voy a probar de poner bien la pieza que se me había roto hace tiempo en uno de los vídeos que podéis ver en el canal. Os pongo ahora un trozo del vídeo. Joder, no vale la pena, no te tires. Buah, tío. O que te pegue el cubrecárter. Venga, aparte. Lo único que pasó es que rompió la pieza. Para pasar la ITV, lo que había hecho, si recordáis, es mover la toma donde va conectado el anulador de la pata de cabra para que cada vez que tenga que poner o quitar, poder hacerlo más fácilmente sin tener que desmontar el depósito. Pues aquí veis lo expuesto que queda el sensor de la pata de cabra con este cubrecárter. Ahí es donde funciona muy bien el cubrecárter que tiene Oscar en el 890, que protege esta zona. Entonces, pues nada, ahora hay que hacer la prueba. Y le falta esta tuerca. Bueno, pues aquí veis lo justo que pasa el soporte del cubrecárter con el sensor de la pata de cabra, que en aquella ocasión cuando me llevó el golpe, pues lo que hizo fue arrancar los cables. Entonces ahora, para hacer la prueba, lo voy a colocar por aquí de manera provisional, subirá por aquí y aquí lo conectaré con el anulador, bueno, donde está la conexión del anulador, y pues haré la prueba, a ver si va, a ver si funciona. Pues este es, ahí está, justito, bastante justito. Pues vamos a probar a ver si enciende. No, pues ya me da fallo. Sensor de caballete lateral. O sea que no me vale el sensor. Ahí veis, ahora le estoy acercando un imán. Cuando acerco el imán, ahora tengo el imán separado. Ahora lo acerco. Vale, ahí está, solucionado.
Pues esto es lo que pasó cuando caí el otro día. Esta pieza arrastró contra la piedra, dobló todo esto. Vamos a intentar arreglarlo. Supongo que no será nada complicado. Es que hay que bajar andando. La locura es bajar así. Me duele, pero me instinta. Apágala, mete primera. Hay un momento de pánico en el que tienes que soltar los frenos y dejarte ir. Aunque te pegue el cubrecárter, tiene bastante bajada, va a correr. Para tirar hay que ser pro y nosotros somos unos changainas. Eso se lo dejamos a los youtubers profesionales. Está diciendo que les soplan los followers. Sí. Tenedlo en cuenta. ¡Qué cabrón! ¡Frena, me cago en Dios!